Bueno, buenos días a todos. Me presento así a nivel general y así nos conocemos un poquito mejor. Bueno, yo me llamo Rubén Molina, conocéis a mis padres que viven en Llavaneras y se reúnen en la iglesia de Vilasar, José María Molina y Virginia, que más o menos pues deben estar por la edad de Manuel, ¿no? Y su esposa. Y bueno, ayer mismo hablé con ellos y me dieron recuerdos para todos y especialmente para ti, entonces lo hago extensible. También me gradué junto a Modesto, que también sé que lo conocéis, que estuvo viviendo unos años en Argentona, ¿no? El médico, no es el Lucas, pero es conocido. Y justamente también hablé ya ayer con él, hacía meses que no hablaba y pensaba que el propósito era este, ¿no? Porque sabía que había cierta afinidad con vosotros, pero también me dio recuerdos. Pero me reúno y soy anciano en la iglesia de Jaume Roig. Actualmente le llamamos Iglesia de las Corts. Antes poníamos el nombre de la calle en las asambleas de hermanos. Ahora nuestra perspectiva es mirar un poco más allá, miramos el barrio, ¿no? Y el barrio donde está nuestra iglesia es en el barrio de las Corts, cerca del campo del Barcelona. Y desde hace, bueno, creo 8 o 9 años estoy sirviendo al Señor. Conocéis también a Isaac y los campamentos de Club Tiempo Libre. Seguramente también aquí se participa. Me sorprendió con la lectura que empezó Paco al principio, porque no lo tenía claro que en este texto de Crónicas hablara de la hermosura de la santidad, que luego se repite pues, en algunos salmos. Y hoy precisamente es esto de lo que voy a hablar. Voy a hablar de la santidad, pero voy a hablar desde un texto que no se suele hacer. Lo habéis escuchado, lo habéis conocido, seguro, porque es un texto que normalmente se trata y está en Juan capítulo 13. Y en el medio de este texto voy a hablar de la santidad. De hecho, lo que acontece es limpieza aquí. Es un texto donde Jesús va a lavar pies, va a limpiar. Y si uno mira el texto y lo relee muchas veces, te darás cuenta que ese es el tema central, pero curiosamente lo enfocamos, sobre todo las asambleas de hermanos, en el servicio, el ministerio. Somos mucho de servir, del ministerio. Pero yo creo que la enseñanza principal, y así lo he entendido, tiene que ver con limpieza y tiene que ver con santidad. Entonces, si os parece, voy a leerlo. Juan capítulo 13, del versículo 1 al 17. La lectura es un poco extensa, pero es donde voy a centrar la meditación que en esta mañana tengo para vosotros y para mí mismo. Juan capítulo 13 dice así desde el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estamos en un contexto de limpieza permanente, no nos lo esperábamos. En mi casa siempre mi mujer y también alguna de mis hijas de papá, lávate las manos. Yo soy de estos que a veces se sienta a comer y no estoy pensando en lavarme las manos, estoy pensando más en el comer que en lavarme las manos. Pero la pandemia llegó y ahora es una práctica que entramos a casa y depende de dónde has venido, automáticamente estás pasando por el filtro de la limpieza. Constantemente estamos viviendo esta experiencia cada día. Este texto nos habla de limpieza, y la limpieza a nivel espiritual siempre es hablar de santidad. Y esto no es algo común, ¿verdad? Hay muchísimas predicaciones y hablamos de muchísimos temas. El tema de la santidad es un tema, en primer lugar, pasado de moda, ¿no? Nuestra cultura, si escucharan esta predicación, dirían, este está totalmente desfasado, ¿no? Hablar de santidad en nuestro tiempo, pero es algo que está pasando. Tampoco aludimos a la santidad de los propios líderes o responsables de las iglesias. Y sabéis, si algo se debe orar por los responsables y líderes de la iglesia es para que estemos limpios, para que seamos santos. De alguna manera hay una grieta en la santidad. Hay un libro referente a la santidad que dice hay una grieta abierta en la santidad. Entonces esta mañana a través de este texto quiero bosquejar para ayudaros a entender el texto. En primer lugar, los primeros 3 versículos voy a presentar una exhibición de lo que es la santidad en la propia belleza de Cristo. De los versículos del 4 al 11 vamos a ver un ministerio, en este caso de Jesús, sobre la santidad, y en los versículos del 12 al 17 vamos a aplicar esa belleza en nosotros. Y esto es por decirlo de una manera, la predicación resumida, de manera que la podáis entender y la podáis seguir. En primer lugar, versículos del 1 al 3, me voy a centrar en una exhibición, ¿no?, que yo encuentro, no solo de la santidad, sino de todos los atributos de Dios. Para antes ilustrar el contexto de Juan 13, os tengo que decir 4 pistas sobre el Evangelio de Juan. En los últimos años, y esto supongo que me ayudó el hecho no solo de estudiar en el Instituto Bíblico, sino también una forma de organizar el pensamiento y las predicaciones. Normalmente cuando enseñamos o predicamos, una de las cosas más difíciles es escoger qué tema enseñar o predicar. Y si no tienes cierto orden, el gran problema de los que exponemos la palabra es ¿y de qué tengo que hablar la semana que viene?, ¿no? Hay una fórmula muy sencilla y que normalmente en las asambleas de hermanos no practicamos. No sé aquí si es el caso o qué, pero en mi manera personal ha sido de predicar expositivamente. Entonces tomo un texto y sigo. Entonces mi preocupación es simplemente seguir la prédica que me tocará. Pues en los próximos meses yo estaré predicando sobre estos capítulos, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17. Y entonces si algo se consigue de esta forma es que empiezas a entender un poquito más el espíritu del texto, y aparte es una ayuda para ti mismo y también para la iglesia el seguir un hilo conductor, y ves que los temas están entrelazados. Los evangelios tienen varios propósitos. Juan tiene unos propósitos determinados. Sabéis que hay 4 evangelios. Juan tiene un propósito principal y nos lo dice al final, en el capítulo 20, diciendo de manera clara cuál es el propósito de su evangelio. Dice, estas cosas os he escrito. Antes nos dice que podía haber escrito un montón de cosas. El ministerio de Jesús ocupó un tiempo muy limitado, pero ocurrían cosas constantemente. Pero Juan dice, yo escojo una porción específica de todos los hechos de Jesús. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito de Juan cuando escoge todo su evangelio, incluido esta porción de hoy, es para que creamos que Jesús es el Cristo
y para que creyendo en él tengamos vida. De manera que cuando leemos el Evangelio de Juan, él nos presenta a Jesús como el gran yo soy. El gran yo soy fue lo primero que entendió Moisés en su revelación en aquella zarza ardiendo. Dios se le revela y le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Ahí se revela el gran yo soy en el nombre eterno. Es básicamente lo que quiere decir el nombre yo soy. Yo soy el que soy o seré el que seré. Yo soy el que existe, el que es eterno y el que permanece para siempre. Y el yo soy es revelado de 7 formas específicas en el Evangelio de Juan, porque Juan quiere que veamos a Jesús como el gran yo soy. Tampoco se queda con nombres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la luz, etcétera, etcétera. Sino también nos quiere revelar 7 grandes señales que demuestran que Jesús es el gran yo soy. Aquel que se reveló a Moisés en la zarza ardiendo es el mismo, increíblemente, que se está revelando ahora específicamente a sus discípulos justo horas antes de pasar de la presencia, de estar frente a ellos, a ir a la presencia del Padre. ¿Qué tiene que acontecer? La hora está llegando. Juan utiliza esta expresión, la hora ha llegado. Antes nos ha dicho en varias ocasiones que la hora no ha llegado. La primera ocasión es su propia madre le dice: Jesús, que falta vino y están en una boda, están en una fiesta. Y le dice: ¿no puedes hacer algo? Y aquel hijo parece un poco antipático, le dice: mamá, la hora no ha llegado. Y tú vas leyendo el Evangelio de Juan y ves como la hora no ha llegado. Ahora nos dice: la hora ha llegado. Y acontece en medio de una fiesta. Pero esa fiesta es una fiesta singular, una fiesta que es la más importante dentro de los judíos, es la fiesta de la Pascua. Seguramente Jesús como mínimo ha celebrado 2 Pascuas más con sus discípulos, pero ahora nos está diciendo que esta Pascua que él va a celebrar tiene que ver con una hora que ha llegado. Y la hora que ha llegado es que va a pasar de este mundo al Padre. Pero aquí encontramos una exhibición de todos o de algunos de los atributos más importantes de Jesús. Dice que sabía Jesús. ¿Sabes? Jesús, el gran yo soy, es un hombre sentado con sus discípulos y sabe, tiene el control absolutamente de todo. De manera que sabe no solo que ha llegado la hora para pasar al Padre, no solo sabe que está a punto de vislumbrar la cruz y el sufrimiento que va a tener que afrontar en la cruz, sino además dice que, como sabe esto, ha dispuesto a amar a sus discípulos hasta el final, hasta la plenitud, hasta prácticamente al final de sus momentos. Me parece enternecedor ver al gran yo soy en medio de sus discípulos, sabiendo la que va a venir. Él está no solo teniendo control de todo lo que acontece, sino además hay una actitud en su corazón donde muestra también que amó a los suyos hasta el fin. Y dice que cuando cenaban hay algo que acontece también muy singular, algo que no escogeríamos, pero que Jesús controla. Que Jesús, a pesar de ser el soberano Dios, el gran yo soy, el eterno, el que ha dispuesto a amar hasta el final, conoce y sabe. Mientras cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este es el escenario. Un escenario de fiesta, pero una fiesta singular, porque suena a despedida. Pero Jesús vuelca, hace una exhibición de todos sus atributos. Conoce y tiene el control de todo. Ha dispuesto a amar hasta el fin, a pesar de que en medio de aquel contexto tan concreto de discípulos hay uno que le va a traicionar. Y sabe el nombre, sabe quién es. Este traidor estaba escrito. Hay un salmo que dice específicamente que para que se cumplieran las escrituras, y aquí nos lo repite, hay alguien que tiene que formar parte del círculo más cercano del gran yo soy, pero también del Jesús humano, que dispone, a pesar de tener el control de todas las cosas, de ser el dueño y señor, de amar a los suyos hasta el fin. Y dice que están cenando. Y sabe Jesús, versículo 3, que el Padre le ha dado el señorío, el poder, la autoridad sobre todas las cosas,
y que sabe también que él ha salido de Dios y sabe que tiene que volver hasta allí. ¿Veis a Jesús? Yo cuando hablo de los atributos de Dios, quizá es la forma de acercarnos a Dios que menos acostumbrados estamos. Cuando leemos la Biblia, normalmente tenemos esta actitud de leerla según nuestras circunstancias, según lo que nosotros necesitamos. Una de las formas más sencillas y más difíciles a la vez de acercarnos a la Biblia es ¿qué está diciendo esta porción de la palabra de Dios sobre él? Porque, ¿sabes? Si apoyamos nuestra vida sobre nuestras circunstancias, ¿qué pasa? Siempre hay debilidades, siempre tenemos circunstancias, siempre estaremos lamentándonos, siempre habrá algo en lo que no va a brillar, ni va a haber autenticidad, ni va a haber fidelidad, ni va a haber limpieza, ¿verdad? Pero cuando miramos a Dios en sus perfecciones, en sus atributos, entonces somos fortalecidos, entonces nos damos cuenta sobre qué descansa nuestra fe, sobre quién realmente hemos confiado. El gran yo soy se está revelando en amor, sabe todas las cosas, es omnisciente, tiene el control de todas las cosas, Dios le ha dado todas las cosas bajo su mando, su señorío, y además dice que sabe y controla todo lo que está sucediendo. Por eso puede controlar absolutamente todo lo que acontece. Y tú me puedes decir, pero Rubén, tú me estás diciendo que el tema va sobre la santidad. ¿Dónde está la santidad aquí? ¿No? Evidentemente luego lo vemos más claro, porque vemos limpieza. ¿Dónde está la santidad? Os lo voy a definir así, os lo voy a ilustrar así. Imaginaros un diamante. Yo no he visto muchos diamantes, la verdad. Supongo que vosotros tampoco, pero a lo mejor alguno ha tenido en sus manos un diamante. Un diamante tiene muchos cortes, todos los cortes perfectos y todos los cortes brillan. Si tuviéramos que hablar de la gloria de Dios, haciendo un símbolo sencillo, podríamos hablar de un gran diamante. La gloria de Dios es todo este diamante con cortes perfectos. Cada corte de ellos puede ilustrar una de sus perfecciones, su justicia, su amor, su omnisciencia, su omnipotencia. Cada corte brilla por sí mismo, pero todo el conjunto es un esplendor increíble de perfecciones. Entonces, esa similitud que siempre es precaria, siempre es defectuosa, nos puede ayudar a entender cómo es ese Dios de gloria. Un gran diamante donde cada corte da un brillo específico de gloria, pero todos bien armonizados, todos brillando a la vez, nos hablan de la santidad de Dios. Alec Motyer, un comentarista bíblico que sobre todo es conocido por un comentario al libro de Isaías, un libro donde se habla mucho del santo, nos dice que la santidad es la gloria escondida de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lees en la Biblia que alguien se acerca a la santidad de Dios, ¿qué ocurre? Caemos como muertos. Ahí tienes a Isaías, ¿no? Que ve aquel acontecimiento donde incluso los ángeles santos, porque no tienen pecado, cubren sus rostros. Pero ¿qué le pasa a Isaías? Cuando solo vislumbra algo de la santidad de Dios, dice que cayó como muerto. Se sintió indigno, inmundo. Así lo ves en Daniel, así lo ves en Ezequiel, así lo ves en Juan en Apocalipsis. El santo, si revelara toda su esplendor, toda su pureza, toda su santidad, ¿sabes qué pasaría con nosotros? Quedaríamos absolutamente fulminados, porque no hay hombre, como le dijo a Moisés, que pueda ver la gloria de Dios, que pueda vislumbrar la santidad, la belleza de Dios y permanecer vivo. De manera que, aunque aquí no vemos la santidad de Dios específicamente, yo quiero ver no solo la santidad como un atributo divino, que nos habla de su pureza y nos habla de su perfección moral, sino ver la santidad como esa gloria escondida que nos habla de su belleza, que incluso podemos ver. Es la que armoniza ese diamante perfecto, tallado de una manera preciosa. Un diamante que ilustra la gloria de Dios y donde la armonía y la belleza podríamos decir que es su propia santidad. De manera que, ¿cómo nos presentamos al Dios de gloria? Es un Dios que tiene perfecciones absolutas, lo sabe todo, lo controla todo, nos ama hasta el fin, tiene todas las cosas en su mano, es el Todopoderoso, tiene toda autoridad y aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que en medio del círculo más cercano había un traidor, vemos una exhibición de la gloria de Dios y también de su santidad. Entonces,
esta exhibición de atributos se hace cercano. Aquel que es el Verbo eterno de Dios, así empieza Juan, habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Y sabes, cuando Jesús estaba entre ellos, no quedaban fulminados, ¿verdad? Porque Jesús no solo es la santidad de Dios, sino además es la roca donde puedes esconderte, porque a través de él no serás consumido. Entonces, confiar en Jesús es confiar en el Santo, en el gran yo soy, pero a la vez es tener la garantía de que vas a quedar totalmente protegido. No vas a ser fulminado, porque en Cristo Jesús está la roca donde puedes esconderte de su propio rostro, de su propio fulgor, que si fuera revelado en toda su intensidad, ¿no?, podría fulminarnos. Una exhibición de la santidad de Dios. Versículos del 4 al 11. Vamos a ver un ministerio de Jesús en la santidad, en la belleza de su santidad. Dice que se levanta de la cena y aquí va a pasar algo increíble. ¿Veis el contexto? ¿Sabe lo que va a suceder? Está a horas de entregar su vida en la cruz. Ama hasta el fin, hay un traidor entre ellos, ahí están celebrando una fiesta, pero es una fiesta singular. Y acontece que Jesús no tiene otra cosa que hacer que levantarse en medio de la cena, cuando estás disfrutando, cuando estás en medio de una celebración. ¿Quién lo hace esto? Bueno, normalmente los que estás sirviendo lo hacen, pero va a hacer un trabajo, un ministerio de santidad, un ministerio de esclavo. ¿Sabéis lo que ha acontecido? Eso nos lo dice Lucas. Los discípulos, antes de esta cena, han estado discutiendo quién es el mayor, quién tiene que sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús. Ellos están pensando en términos humanos, en términos de grandeza, en términos de quién es más importante, en términos de lo contrario a la humildad y a la santidad, que es el orgullo y ocupar el lugar más relevante, solo codicia. Así funcionamos. Pero el maestro se levanta de la cena, se quita su manto, una figura que nos puede ayudar también, la vemos en Filipenses 2:5, aquel que es el Hijo de Dios se veló en su gloria. Aquí vemos que se quita su señorío, se quita todas las capacidades reveladas en ese diamante perfecto que brilla, y dice que toma una toalla, se la ciñe, posición de esclavo, seguramente de rodillas, y se coloca con un jarrón de agua en una posición de esclavo frente a los pies de sus propios discípulos. Un ministerio de aquel que es el gran yo soy, una exhibición de la gloria, se coloca ahora en una exhibición de humildad a limpiar, a proceder a hacer un ministerio de santidad a cada uno de sus discípulos. Pero ¿qué sucede? Como siempre, es muy instructivo ver el carácter de Pedro. Pedro no puede fallar en la cita, siempre sale en la foto y nos revela mucho de su nobleza, pero también de sus defectos, ¿verdad? Y entonces Pedro, cuando ve acercarse al Señor, tú ponte en la situación, seguramente discutiendo quién se va a colocar en el lugar, y ves a Jesús haciendo un trabajo de esclavos, y Pedro dice lo que pensaríamos todos, ¿verdad? ¿Cómo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí? Si esto es el trabajo más ordinario que se hace, nadie se ha acordado, todos están celebrando, todos están comiendo, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Qué responde el que lo sabe todo, el gran yo soy? Dice, lo que yo voy a hacer ahora no lo entiendes, pero lo vas a comprender después. Jesús está anticipando algo de lo que va a ser su ministerio en la cruz. Un ministerio de limpieza, de purificación. Un ministerio que si no acontece, como le tiene que explicar a Pedro, no va a formar parte de él. ¿Sabéis? La iglesia somos los llamados a estar separados. Iglesia es los que estamos aparte. ¿Por qué estamos aparte? Porque Dios nos ha limpiado. Dios nos ha puesto aparte. Pedro esto no lo entiende. Lo entendería más adelante. Pedro le dijo además, como es él, ¿no? No me lavarás los pies jamás. ¿Cómo que no? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí vuelve a saltar el gran Pedro, ¿no? Bueno, entonces me lavas entero, ¿no? Me lavas los pies, me lavas la cabeza, me haces una ducha de arriba a abajo.
pero verdaderamente no está entendiendo lo que está pasando. Versículos del 9, 10 y 11, sobre todo el 10 y el 11. Vamos a ver que el ministerio de Jesús no solo es un ministerio de santidad, no solo es un ministerio que comprende lavar los pies a aquellos que no lo entienden, como Pedro, o incluso tú te imaginas a Jesús limpiando los pies de Judas, sabiendo que le iba a traicionar pocas horas después. Esto es lo que está pasando. Pero aún así, ahora Jesús va a ilustrarnos lo que está sucediendo. Ese ministerio de santidad, esa obra de santidad es necesaria, y en el versículo 10 nosotros no lo vemos claramente porque utiliza una serie de verbos donde va a trasladar la figura de la limpieza física a la limpieza ritual o a lo que sería la limpieza espiritual. Dice el versículo 10, el que está lavado o el que está bañado de pies a cabeza no necesita lavarse, está limpio. La mayoría de nosotros para venir al culto nos duchamos por la mañana o algunos se limpiaron ayer por la noche, ¿no? Se hicieron una ducha, ¿no? Ahora con la que está cayendo de calor a veces es mejor ducharse por la noche, pero algunos nos lavamos por la mañana, estamos limpios. Entonces uno, en teoría, si está limpio, solo tendrá que lavarse las manos o lo que toque, lo que te ensucias. Esto está hablando físicamente, pero va más allá. Pero todo está limpio y por lo tanto no necesita lavarse. Vosotros estáis limpios, pero empieza a cambiar, pero no todos. ¿A quién se está refiriendo? Lógicamente sabe que entre ellos está el traidor. Y en el versículo 11 cambia los verbos. No lo vemos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Ese verbo limpios que vemos al final del versículo 10 y en el versículo 11 es una limpieza ritual. Es una limpieza que nos acerca a lo que hacían los sacerdotes cuando tenían que ministrar. No es una limpieza física. Está aludiendo a un verbo que tiene que ver con una limpieza más profunda. De manera que lo que aquí está haciendo Jesús es, fijaros, utilizando una metáfora y una ilustración de lavar pies, está apuntando mucho más allá. Todos estáis limpios sería un símbolo de la limpieza espiritual cuando alguien cree en Jesucristo. ¿Qué acontece? El Espíritu Santo viene a habitar con nosotros y tiene que dar un cambio en nuestro corazón, de manera que acontece un baño que sin este baño no nos podemos acercar a Dios. Nosotros ya hablamos de arrepentimiento. Cuando alguien dice, Señor, perdóname porque soy pecador, y cuando el Espíritu convence a nuestro espíritu de que somos pecadores, entonces, casi sin entenderlo, acontece algo en nuestros corazones. Se da una limpieza profunda en nuestros corazones. Hemos de hablar de la regeneración, hemos de hablar de lo que acontece. La salvación no es creer simplemente en verdades. La salvación es un encuentro con la verdad, un encuentro con la luz. Y el Espíritu Santo dice que viene a derramar su amor en nuestros corazones. Y algo acontece, somos bañados espiritualmente. El santo, al cual no podíamos ni relacionarnos, con el que no podíamos tener un encuentro, viene a vivir, a residir, a hacer santo un lugar que no es santo. Y entonces empiezan a aparecer en nosotros deseos que no teníamos. ¿Cómo podemos nosotros amar? Es que, nosotros amamos porque nos aman. Devolvemos amor. Pero cuando alguien es regenerado, empieza a vivir el amor de Dios, que es algo que nos viene de forma natural porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Por qué podemos tener deseos de ser santos? La santidad no es algo que queremos. La santidad es visto como algo fuera de moda. La santidad es algo que casi nos abruma. Dios es santo, pero nosotros somos pecadores. Entonces es más fácil para nosotros hablar de la justificación, ¿no? La santidad es buena y es necesaria. Empezamos a tener deseos santos. Pero tú haces una encuesta por la calle, te van a decir que estamos chalados. Pero los creyentes empezamos a querer vivir en la hermosura de la santidad porque acontece algo en nuestro interior que está clamando como una fuente de vida, que quiere vivir como Jesús vivió, en la santidad que Jesús vivió. Y la santidad no es más que vivir
en aquello que a Jesús le agrada, en aquello que Dios le agrada. Los mandamientos para nosotros no son gravosos, no son difíciles. ¿Por qué? Porque amamos a aquel que es la fuente de toda belleza, de toda santidad. Entonces la santidad aquí es ilustrada de forma metafórica para que te des cuenta que constantemente necesitamos limpieza. ¿Pero qué limpieza? Si has sido regenerado cada día, como dice Juan en las cartas, debes ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, porque algo se me ha enganchado en el camino, ¿verdad? Algo tengo que limpiar en el día a día. Pero no es la misma limpieza que aquel que tiene que ser limpiado en lo profundo. Que aquel que tiene que aceptar a Jesucristo como su lavador, su jabón personal, como aquel que quiere habitar contigo. Nadie puede estar frente a Dios si no es limpio, y si no es limpio totalmente desde su interior. Esto es la regeneración. De manera que aquí, por medio de esta metáfora, nos quiere ilustrar: no es importante lavar los pies, no es que tenemos que hacer una práctica de lavar pies. Hay algunas iglesias que sabéis que lo practican. No es esto lo que está enseñando. Esa era una práctica en ese momento que hacían los esclavos, pero por medio de esta práctica de humildad y de servicio quiere enfocar: todos necesitamos limpieza. La pregunta es: ¿qué tipo de limpieza aún necesitamos? ¿Necesitamos simplemente limpiarnos de aquellas cosas que el mundo, el diablo, nuestra carne manifiestan, o necesitamos un lavado interior que produzca arrepentimiento y nueva vida? Que eso es lo que en medio de ellos había uno que no estaba dispuesto a aceptar. Yo siempre digo que Judas seguramente era el discípulo más inteligente, humanamente hablando. ¿Por qué? Fue él sí que entendió lo que Jesús había venido a hacer, pero no le interesó. Judas vivió lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan, lo mismo que el resto de discípulos. Pero en su corazón, él sabía que no le convenía pasar por donde iba a pasar Jesús. Y lo comprendió tan pronto que estuvo dispuesto a colaborar y sacar partido económico de ello. ¿Cuánto le duró? Pocos telediarios, ¿verdad? Así a veces somos los hombres. Versículos del 12 al 17, quiero entrar en la aplicación. Y la aplicación es que, quedaros con esta frase sencilla: la santidad es nuestra felicidad. De hecho, en el Evangelio de Juan hay dos bienaventuranzas. Una está aquí, versículo 17. Otra está al final del Evangelio, cuando aquel discípulo, otro de los discípulos, que este era de los que dudan, ¿no? Tomás: yo si no veo a Jesús, si no pongo mis dedos en el costado y en sus manos, yo no creeré. Jesús, que también sabía esto, dice que un día se acerca y, estando Tomás entre ellos, le dice: Tomás, ¿quieres comprobar algo? Y Tomás, aquel que le cuesta creer, que dudaba, coloca sus manos seguramente, o sus dedos, en alguna de las heridas de Jesús. Y Jesús, que dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahí estamos todos los que hemos sido bañados en Cristo Jesús. Somos bienaventurados, somos felices por creer en el Jesús que ha muerto, que ha resucitado y que ha ascendido a la gloria por nosotros. Amén. Y aquí nos encontramos otra bienaventuranza. ¿Y la bienaventuranza con qué tiene que ver? No con creer. Tiene que ver, versículo 17, si sabéis estas cosas y las hacéis. ¿Qué nos ha enseñado? Servicio de limpieza, servicio de santidad. ¿Nos ha hablado de santidad? Seréis bienaventurados no si las sabéis. ¿Sabéis uno de los grandes problemas de los creyentes? Yo creo que no hacemos más del 10% de lo que sabemos. Quien hace un 15 o un 20 es un aventajado. En muchas de las situaciones de la vida nos enseñan la teórica y luego está la práctica. ¿Qué es más difícil? La práctica, ¿verdad? En el ejercicio de la santidad
nos cuesta la práctica porque hoy hay una serie de malos entendidos. Y yo quiero ver a través de los 12, del versículo 12 al 17, algunas cosas a nivel práctico que nos hagan no solo ver la exhibición de los atributos de Dios como un gran diamante donde brilla su santidad, no solo ver la importancia del ministerio de santidad. Es más importante estar limpio que servir. Me atrevo a decir, soy anciano también en una iglesia, los principales problemas en una iglesia es cuando damos más importancia a servir que a la limpieza. Y nos pasa a todos. Nos acostumbramos a valorar a una iglesia y a un hermano por lo que hacemos. Entonces, si hacemos cosas y son servicio hacia los hermanos, perfecto. El problema es preguntarnos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y esto, en nuestras iglesias de los hermanos, que somos muy dados al servicio y es una de nuestras capacidades, los dones y los servicios, nos dejamos de un ingrediente principal, que es la santidad. Jesús empieza por aquí, en la última escena. La última escena tiene que ver con santidad. Fijaros que antes nos ha preparado esta escena, no lo he dicho, pero es ilustrativo. Capítulo 12. ¿Quién hace un servicio de purificación excelente? María de Betania. María de Betania es más inteligente que Judas. Juan está haciendo una comparación entre María de Betania y Judas. ¿Sabéis quién no fue al sepulcro de la resurrección? Porque creyó antes incluso que sucediera. María de Betania. María de Betania es aquella mujer, hermana de Lázaro y de Marta, que lo que hace es, ¿qué tienes? 30.000 euros. Entonces no estaban en el banco ni estaban en una vivienda, estaban en un perfume, en un nardo. Costísimo, un frasco enorme. ¿Qué hace esa mujer? Se presenta delante de Jesús, rompe ese ahorro de nardo puro que vale una barbaridad, nos dice el precio, y es como el sueldo prácticamente de un año, y lo rompe encima de Jesús, y dice que lo ungió para la sepultura. Capítulo 12, antes de que incluso Jesús lo esté explicando a sus discípulos. Judas lo sabe y lo va a traicionar. María de Betania lo sabe y da todo. Creo que Juan está enseñando en medio de su evangelio, ilustrando, fíjate lo que sucede cuando Jesús está enfrentando la cruz. Hay alguien que lo entiende y no va a ir ni a la cueva o al sepulcro de la resurrección, porque sabe no solo que va a morir, sino que va a resucitar. ¿Para qué fueron las otras mujeres? Para ungir el cuerpo de Jesús. María ungió a Jesús y estuvo oliendo bien, perfume de nardo puro, hasta en la cruz, porque ella lo vislumbró antes de que pasara. En cambio, en la misma situación hay alguien que hace con lo opuesto. Y en medio estamos la mayoría, los que entendemos poco, los que sabemos algo pero aplicamos poco o somos un poco torpes como Pedro, ¿verdad? O como el resto de los discípulos. ¿Por qué tenemos que limpiar? ¿Por qué tenemos que aplicar estas enseñanzas a nosotros? ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice Jesús. Son encantadoras y profundas y desgarradoras las preguntas de Jesús. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y imaginaros ahí en la escuela, niños. Claro, nos han lavado los pies y nos hemos quedado que aún no estamos asumiéndolo, ¿no? Nos han limpiado los pies el maestro. Pues entonces, vosotros me llamáis maestro. Soy el gran yo soy, pero soy también el maestro, el que ha estado con vosotros. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El ministerio de limpieza o de santidad es ese ministerio que es tan necesario entre nosotros de animarnos a decirnos constantemente que necesitamos ser limpiados. ¿Cuántas veces nos... ¿Cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? Pues sería una buena práctica. ¿Cómo estás de limpieza? La necesitamos. Es nuestra principal necesidad. ¿Cómo serían las iglesias si constantemente nos estimuláramos como el maestro a la limpieza?
a la santidad. Se nos enganchan cosas, no para juzgarnos, se nos enganchan. Dentro de nuestro interior, dice, salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. El diablo está como alguien atento también a provocar situaciones que nos ensuciemos. El mundo es toda una oposición constante para que nos ensuciemos. Pero entre nosotros nos hemos de estimular a mantenernos limpios, a alentarnos a la limpieza. Entonces es una necesidad. ¿Por qué debemos aplicarlo? Es una necesidad. Pero sigue el ejemplo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque Jesús, el Maestro, nos dice que es de vital importancia. Porque antes de servir es necesario que le preguntes a tu hermano, ¿estás bien? Que no nos acostumbremos a servir simplemente porque lo hemos hecho toda la vida o porque lo tenemos que hacer. Porque nos llevamos grandes fracasos y grandes situaciones que luego nos van a doler muchísimo por no mirar el ministerio primero desde su esencia, desde su limpieza, ¿verdad? Yo hay dolor en mi corazón cuando hay personas que han estado muy cerca de nosotros, sirviendo como las que más, con unos corazones de entrega increíbles, pero no hemos mirado por esto. Y entonces en el tiempo que pasa, suceden cosas que nos van a doler muchísimo más. La iglesia es el lugar donde nos tenemos que animar a limpieza y donde nos tenemos que decir constantemente, como ejemplo que nos dio Jesús, es más importante la limpieza o la santidad que el ministerio mismo. No nos limpiamos ministrando. Hemos de estar limpios para servir. Así nos lo enseñan los sacerdotes, así nos lo enseña Jesús, así nos lo enseña toda la palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. Servir al Señor en la hermosura de su santidad. Último apunte, y con esto voy acabando. No sé si me he pasado o no me he pasado, luego ya me corregís o me limpiáis. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados. La santidad es nuestra felicidad. ¿Qué dice el pecado? ¿Sabéis por qué pecamos? Porque el pecado promete felicidad, pero no la da nunca. El pecado lo que da es placer momentáneo y pasajero. Luego da infelicidad. ¿Verdad? Pero la mentira del pecado es esta. Me necesitas. Ven que te voy a satisfacer, te voy a dar placer. El problema es que nosotros, que somos torpes, y que nos desviamos de esa exhibición de lo que es Dios, un Dios de gloria, un Dios que brilla absolutamente la santidad, caemos, ¿verdad? Porque el pecado siempre promete felicidad, pero no la da nunca. Entonces nos quedamos con un placer pasajero, porque por eso pecamos. Pecamos porque algo nos gusta. Cuando alguien de nosotros tiene la lengua larga, esto ha salido esta mañana a nosotros en casa, es porque nos gusta tener la lengua larga. Pensamos que hablando mal de otro yo soy mejor. Me siento mejor. Entonces produce placer para mí, fíjate, hablar mal de alguien porque de esta manera me encuentro bien. Eso es lo que promete el pecado. Pero el problema es que luego, cuando tú te acostumbras y cuando vives de esa manera, eres un infeliz, porque constantemente estás contaminándote tú mismo. Como decía Jesús, el problema no está en lo que entra de fuera, sino de lo que sale de dentro, y eres un infeliz. Dios dice, bienaventurado sois si vivís conforme a lo que sabéis. Sois bienaventurados si entiendes la santidad, que es hermoso, es bello, es lo que necesitas. Lutero dijo una frase así: nadie va a llegar al cielo con los pies limpios. Pero creo que no hay mejor deseo que vivir intentando vivir siempre con los pies limpios, porque nuestro Dios es hermoso y es bello en santidad. Entonces nos lo tenemos que decir también. La santidad es agradable. La santidad de Dios es buena. La santidad de Dios te hace feliz. Algo que debemos cambiar, que es algo que constantemente se repite en muchas enseñanzas. Las prédicas no son autoayuda para poder obedecer. El estímulo para vivir vidas de felicidad y vidas de santidad no es decirnos obedece, 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 porque, ¿sabes?, no funciona.
No sé en tu vida, pero en mi vida pasa. Cuando me aprietan en algo, sale un instinto natural en mí de hacer lo contrario. Eso lo vemos en los niñitos y aun cuando somos niñitos grandes nos pasa. El estímulo para vivir en la santidad está en ver a Dios en sus excelencias, está en ver que es un ministerio en santidad el que debe obrar en mí. Finalmente, creer en esta promesa que puede subrayar. Bienaventurados seremos si hacemos lo que sabemos. En este caso, bienaventurados seremos si creemos en Él, si tenemos vida en Él. ¿Y cómo es su vida? Una vida en santidad. Acabo con una parábola una ilustración, una anécdota para cerrar un poquito la prédica de hoy. Imaginaros que podéis construiros una casa. Aquí en Argentona sé que hay buenas casas. Yo vivo en el Masnou, también ahí hay una urbanización ahí donde hay casas de miles de euros. Si tú pudieras escoger un lugar donde construir tu casa, un paraje así como el Salmo 23, ¿no? No sé dónde estará, un Edén, ¿no? Para ti. Y tú dijeras, me voy a hacer una casa, me voy a dejar un territorio conmigo, ¿qué escogerías? Como también hemos leído esta mañana, un río limpio que pase por el centro de tu territorio y que tú por la mañana te levantes un montón de árboles frutales, animales si te apetece, la mejor temperatura, nada de esto de 30 para arriba, sino más bien 20, 22 grados, un río claro, limpio, resplandeciente, una casa, lo que quieras, de habitaciones, pero lo importante es el lugar. Y que cuando te levantes por la mañana digas, gracias Señor, ¿no? Porque esto es aire puro, esto es todo lo que yo deseaba. Un Salmo 23 en tu vida. Pero acontece que tú en una de tus mañanas te levantas y cada día te puedes permitir el lujo, estás limpio y vas a un río limpio y te pegas el primer baño, temperatura ideal, en ese río perfecto, claro, transparente, y te das el baño. Y no te lo puedes creer que cuando te vas a hacer el baño, ¿sabes lo que te encuentras allí? Un poco de basura ahí en el fondo de tu río. Y tú dices, a ver, he escogido el mejor lugar, esto es el Edén, el río siempre está claro. ¿Quién narices, no? ¿Quién ha sido el bandido que ha hecho esto en mi río, en mi parcela, en mi casa, en mi Edén? Y no tienes otra que ¿qué vas a hacer? Te remangas en la profundidad y empiezas a limpiar y sacas aquello que está entorpeciendo, ensuciando tu paraje. Siguiente día, mismo ritual. Eres el hombre más feliz, el terreno, el Edén mismo. Te levantas, baño al río. ¿Y qué pasa? Nuevamente te encuentras con un poco de suciedad en el mismo lugar. Y dices, no puede ser. O sea, que ayer me pasara quién es él. Hay que pillarlo, ¿no? Ya cansado, al tercer día, ya no aguantas más, te pasa lo mismo, respiras aire puro, todo es idílico, animales, frutales, la temperatura, el río, y otra vez está la basura y dices, no puede ser, ya no solo vas a limpiar, dices, voy a ver qué pasa aquí, sales de tu parcela y empiezas a andar río arriba para ver el origen de esas basuras. ¿Y sabes qué te encuentras? Un vertedero. ¿Habéis estado en un vertedero? Yo hice el servicio militar en Ceuta. Me tocó un poquillo lejos. Me tocó en cocina. Y en un cuartel militar en Ceuta, donde hay como 2.500 soldados y donde todos comemos y todos ensuciamos, cada día se tenían que llevar varios camiones para tirar basuras. Yo acabé siendo cabo de cocina. Yo no iba al vertedero, enviaba a otros al vertedero, pero claro, tenía que ser al menos un poco maestrillo y tuve que ir por lo menos 2 o 3 ocasiones al principio y fui al vertedero. Cuando tú vas a un vertedero encuentras montañas de basura, tanto que no ves nada más que basura, huele fatal, ves ratas por ahí recorriendo y ves pájaros, carroñeros, de manera que tú llegas ahí, vuelcas la basura y sales corriendo. Es casi el peor de los escenarios que te puedes imaginar. Pero en la ilustración que te he hecho, imagínate, tú vives en un paraje perfecto, te dedicas a limpiar esa suciedad, subes montaña arriba y te encuentras un vertedero. Y en medio de los montículos de basura, ¿sabes qué te encuentras? ¿A quién te encuentras? Te encuentras a Jesús.
clavado en una cruz. Y él te dice, Rubén, o Pepe, o Antonio, o Manuel, yo estoy aquí para pagar toda tu basura. Yo no he venido a este mundo simplemente para dar ejemplo. No he venido a este mundo simplemente para exhibir que soy el Hijo de Dios y para que veas que además puedo ser tan humilde o más que todos vosotros. He venido a este mundo a hacer el mayor ejercicio de purificación, de limpieza, de santificación que jamás se ha dado. Y allí desde la cruz del Calvario te dice, ¿quieres ser limpio? Y si eres limpio, ¿sabes lo que te dice? Si tú crees en mí y has aceptado este sacrificio de limpieza por mí, dice, ahora que vives esta experiencia, Rubén, baja abajo y disfruta. Sé feliz. ¿Sabéis cuántas veces nos presionamos a nosotros a ser obedientes, a esforzarnos en santidad? No lo lograremos simplemente por ley. No lo vamos a lograr por ley. No somos de forma natural obedientes. La única manera de obedecer y de ser agradables a nuestro Dios es ver su santidad, ver su hermosura, ver que todo ministerio merece la pena hacerlo en su perspectiva. Y tercero, Él lo ha limpiado todo. Vosotros limpios estáis. Solo necesitáis bajar abajo y disfrutar. Nuestro Dios nos permite ser felices porque Él nos ha limpiado. ¿Lo crees? Bienaventurados seréis si lo que sabemos lo hacemos. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones, en mi corazón, y que esta palabra sencilla pueda también ser de aliento en vuestras condiciones. Es incómodo a veces ir a una iglesia sin saber a veces lo que acontece, sin saber lo que quizás sería lo mejor, pero el Señor, que conoce todo, pues espero que os ministre a vuestros corazones y podamos ser verdaderamente felices en la hermosura de su santidad. Que el Señor bendiga su palabra.